Mi hermana pensó que burlarse de mi aburrido trabajo en su boda era su momento de gloria. No sabía que, con cada palabra condescendiente, no estaba cimentando su estatus, sino entregándome el martillo con el que yo demolería su mundo de apariencias, para reclamar la mansión que siempre fue mía por derecho. Ella me llamó la guardiana de los trastos viejos. Al final, uno de esos trastos resultó ser el testamento que la convirtió en una simple inquilina en mi casa. Mi vida, hasta ese momento, era un ejercicio de tranquila invisibilidad. A mis 32 años, era archivera histórica, una profesión que para mí era un mapa hacia la verdad, pero que para mi familia era el sinónimo perfecto del fracaso. Vivía en un ala de la mansión familiar, no por su caridad, como les gustaba insinuar, sino porque era la única que entendía el lenguaje de sus muros centenarios. Mientras ellos veían metros cuadrados y potencial para fiestas ostentosas, yo veía la crónica de nuestro linaje. Era yo quien sabía cómo tratar la madera del siglo XVIII para que no se agrietara, quien catalogaba los diarios de nuestros antepasados y quien, en definitiva, mantenía el alma de la casa con vida. Mi hermana menor, Isabel, era mi opuesto exacto. Ella era la hija de oro, carismática y superficial, cuyo único talento real era coleccionar me gusta en redes sociales y reflejar las ambiciones de nuestros padres. Ella era el sol brillante, yo, la sombra que cuidaba de las raíces del árbol que le daba cobijo. La dinámica familiar era una paz frágil, sostenida por mi silencio y la adoración colectiva hacia Isabel. Cualquier logro mío, como publicar un artículo en una revista de historia o recibir el reconocimiento de un museo, era recibido con un «qué curioso, Clarita», antes de que la conversación girara inevitablemente hacia el último bolso de diseño de Isabel o los planes de su inminente y fastuosa boda con Javier, un empresario tan hueco y obsesionado con la imagen como ella. Mis padres la veían como la culminación de su éxito social. A mí me veían como un mueble antiguo y polvoriento, útil para dar contexto a la casa, pero que desentonaba con la nueva decoración. Y esa decoración, al parecer, era la boda que lo cambiaría todo. La humillación de la boda se había instalado en mis huesos como una humedad fría que no se iba. Durante la semana siguiente, me refugié en mi trabajo, en el silencio ordenado del ala oeste, donde el olor a papel antiguo y a cera de abeja era mi único consuelo. El eco de las risas forzadas de los invitados y la sonrisa condescendiente de Isabel se repetían en mi mente, pero intentaba ahogarlos con el susurro de las páginas que catalogaba. Creía, ingenuamente, que lo peor ya había pasado, que había tocado fondo en el desprecio de mi propia familia. Estaba equivocada. Aquello solo fue el prólogo. Una tarde, mientras limpiaba el lomo de un libro de contabilidad del siglo XIX, mi madre apareció en el umbral de mi estudio. Su presencia allí era tan inusual que sentí una punzada de alarma. No me miró a los ojos. «Tu padre y yo queremos hablar contigo en el salón principal», dijo con una formalidad que helaba la sangre. El salón principal, el escenario de las grandes ocasiones, de las noticias que alteraban el curso de nuestras vidas. Supe al instante que el martillo que había oído en la boda estaba a punto de caer de nuevo, y esta vez apuntaba directamente a los cimientos de mi existencia. Me senté en el frío sillón de cuero que siempre evitaba, frente a mis padres, que parecían dos jueces a punto de dictar sentencia. Mi padre, siempre el portavoz de las decisiones crueles envueltas en una lógica empresarial impecable, carraspeó. «Clara, como sabes, la boda de tu hermana ha sido un gran éxito social. Javier y ella necesitan un hogar que refleje su nuevo estatus». Hizo una pausa, mirando un punto por encima de mi cabeza. «Hemos decidido, como regalo de bodas definitivo, transferirles la propiedad total de esta casa». Cada palabra era un golpe seco, preciso. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi madre, al ver mi rostro pálido, decidió añadir sal a la herida con un falso tono de consuelo. «Oh, Clarita, no pongas esa cara. Seamos prácticos. Isabel y Javier sí sabrán sacarle partido a la casa. Eventos, contactos, es un activo social. Tú solo la llenas de polvo y silencio». Su mirada recorrió mi ropa sencilla con desdén. «Te damos 60 días para que encuentres un piso más acorde a tu estilo de vida. Será lo mejor para todos. Lo mejor para todos». Una frase que en mi familia siempre significó lo mejor para Isabel. En ese instante, algo dentro de mí se fracturó, pero no se rompió en pedazos de dolor y lágrimas, como ellos esperaban. No, se quebró como el hielo en un río, revelando una corriente subterránea, oscura y poderosa. El dolor agudo que sentí en el pecho no se disolvió. Se cristalizó en una claridad tan fría y afilada como un fragmento de obsidiana.
Dejé de verlos como mis padres. En ese salón, se convirtieron en mis adversarios. La hija herida murió, y en su lugar nació una estratega. El tablero de ajedrez acababa de materializarse ante mis ojos, y ellos, en su arrogancia, no se habían dado cuenta de que acababan de entregarme las piezas negras. Levanté la vista y los miré por primera vez sin el filtro del afecto filial. ¿60 días? Pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, desprovista de la histeria que ansiaban. 60 días para empaquetar la vida que he dedicado a cuidar de vuestro legado, de cada viga y cada libro que se habría convertido en polvo sin mí. Mi padre suspiró con impaciencia. No seas dramática, Clara. Es una decisión tomada. Su falta de remordimiento fue la confirmación final. No había nada que salvar. Solo quedaba ganar. Mientras subía la escalera de roble que mis propias manos habían ayudado a restaurar, sus voces se desvanecieron, reemplazadas por otra mucho más antigua. La voz de mi bisabuela, sentada junto a la chimenea hace 20 años, contándome historias que mi familia consideraba desvaríos seniles. Recordé una en particular, una que me fascinaba. Hablaba de un pacto de sangre y tinta, sellado por el fundador de la casa, mi tatarabuelo. Una cláusula secreta en su testamento para proteger la mansión de herederos superficiales que solo vieran en ella ladrillos y estatus, y no un alma que preservar. Todos se habían reído de esa historia. Fantasías de la abuela, decían. Pero yo era una archivista. Yo sabía que cada fantasía, cada leyenda familiar, a menudo tiene su origen en un documento olvidado, en una verdad esperando en un desván. Y fue entonces cuando la revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Me habían llamado la guardiana de los trastos viejos. Me habían humillado por vivir anclada en el pasado. No se daban cuenta de que me habían dado la llave de mi propia salvación. Mi misión ya no era preservar su historia. Era desenterrar la verdad para sepultarlos con ella. Los 60 días que me dieron no fueron una cuenta atrás para mi marcha, sino para la de ellos. Cada amanecer no traía la angustia de encontrar un nuevo hogar, sino la fría satisfacción de estar un día más cerca de reclamar el mío. El dolor se había sublimado, transformándose en un motor de una eficiencia implacable. Mi estudio, el ala oeste que ellos despreciaban, se convirtió en mi cuartel general de guerra. La guardiana de los trastos viejos se había convertido en la arquitecta de su caída. Mi primer movimiento no fue hacia el futuro, sino hacia el pasado más profundo, hacia el desván, el reino del polvo y el olvido, el lugar que Isabel no pisaría ni aunque su vida en las redes sociales dependiera de ello. Para mí, era un santuario, un archivo tridimensional. Con una linterna y guantes de algodón, pasé días enteros inmersa en el olor a tiempo detenido, revisando cada baúl, cada caja de sombreros, cada legajo de cartas atadas con cintas descoloridas. Mi trabajo, ese que consideraban tan aburrido, me había enseñado a leer el silencio de los objetos, a encontrar la verdad en los márgenes de la historia oficial. Sabía lo que buscaba. La historia de mi bisabuela sobre el pacto de sangre y tinta no era una fantasía, era un recuerdo fragmentado, una verdad esperando su archivera. Tras 2 semanas de búsqueda metódica, lo encontré. No estaba en un lugar obvio. Estaba en el doble fondo de un baúl de viaje de mi tatarabuelo, uno que contenía sus diarios de la construcción de la casa. Era un sobre de piel sellado con lacre, quebradizo por el paso de un siglo. Dentro, un testamento hológrafo, escrito con una caligrafía elegante y precisa. Mi corazón no latió con emoción, sino con la fría cadencia de una cerradura al encajar. Con mis conocimientos de paleografía, descifré la tinta desvaída bajo la luz de mi escritorio. El documento era una obra maestra de previsión legal. Mi tatarabuelo, un hombre que evidentemente desconfiaba de la superficialidad de sus futuros descendientes, había establecido un fideicomiso inalterable. La cláusula era cristalina. La propiedad de la mansión, junto con su contenido y las tierras circundantes, pasaría íntegra y exclusivamente al primer descendiente de su linaje directo que demostrara, mediante actos documentados, una dedicación fehaciente y continuada a la preservación del legado familiar, tanto material como histórico. Pero la genialidad del documento no terminaba ahí. Adjunto, había una serie de apéndices que definían qué constituía esa dedicación. Incluía la catalogación de la biblioteca, el mantenimiento de la estructura original, la conservación de los archivos familiares, todo lo que yo había estado haciendo por instinto, por amor, durante la última década. El documento era un retrato de mi vida. Y para cerrar el círculo, en una pequeña caja de metal dentro del mismo compartimento, encontré los diarios de mi bisabuela, donde documentaba meticulosamente cómo había cumplido ella misma esas condiciones, consolidando así el derecho para su línea sucesoria, mi línea. Legalmente,
Mis padres nunca habían tenido el derecho de heredar la propiedad para disponer de ella a su antojo. Eran meros custodios, y yo era la verdadera heredera. Con las pruebas en mi poder, el siguiente paso requería una herramienta externa. Necesitaba la validación del sistema que ellos tanto respetaban, la ley. Investigué y encontré al mejor abogado de derecho inmobiliario y sucesorio de la ciudad, un hombre mayor llamado Arturo Morales, conocido por su discreción y su reputación de tiburón. No fui a él como una sobrina desesperada. Entré en su despacho como una clienta con un caso cerrado. Extendí los documentos originales, protegidos en fundas de mylar, sobre su imponente mesa de caoba. Él los examinó durante casi una hora en un silencio absoluto, usando lupas y consultando tomos legales que parecían tan antiguos como mis archivos. Finalmente, se reclinó en su silla, se quitó las gafas y me miró con un nuevo tipo de respeto. «Señorita Clara», dijo con una voz grave, «esto no es solo un documento histórico. Es una bomba legal. La casa es suya. Siempre lo ha sido. La transferencia que sus padres han hecho a su hermana no es solo nula, es potencialmente fraudulenta». Me explicó los pasos a seguir, pero yo ya los sabía. Solo necesitaba su sello de autoridad. Se convirtió en mi arma más afilada. Mientras yo solidificaba mi arsenal legal en el silencio de los despachos y los archivos, Isabel preparaba el escenario para su propia humillación. Fiel a su naturaleza, no podía simplemente mudarse, tenía que anunciarlo al mundo. Una tarde, mientras revisaba unos registros, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era Isabel. Una foto profesional de ella y Javier posando en la escalinata principal de la mansión. El pie de foto era un monumento a la arrogancia. Felices de empezar nuestro nuevo capítulo en el hogar familiar. Os esperamos a todos en nuestra gran fiesta de inauguración el próximo mes para celebrar el futuro de la mansión Montenegro. Nuevo comienzo. Vida de ensueño. Legado modernizado. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. El escenario perfecto. Una fiesta aún más grande y pretenciosa que la boda, llena de la misma gente que se había reído de mí, de los mismos socios de negocios que Javier quería impresionar, de toda la élite social ante la cual mis padres querían validar su éxito a través de Isabel. No podrían haber diseñado una trampa social más perfecta para sí mismos, aunque yo se lo hubiera pedido. Querían modernizar el legado. Yo les iba a dar una lección de historia que no olvidarían. Los siguientes 30 días pasaron en un desenfoque de preparativos paralelos. Mientras ellos contrataban catering, floristas y un DJ de moda, yo trabajaba con Morales para preparar las notificaciones legales. Mientras ellos elegían un nuevo y llamativo color para las paredes del salón, yo digitalizaba el testamento y los diarios de mi bisabuela, preparando una presentación visual devastadora. Cada publicación de Isabel en redes sociales sobre los emocionantes cambios en su nueva casa era un clavo más en su propio ataúd. Mi estrategia era simple y letal. No iba a interrumpir la fiesta. Iba a dejar que alcanzara su punto álgido. Dejaría que Isabel diera su discurso, que se regodeara en su triunfo, que se sintiera la reina indiscutible de su nuevo reino. Y entonces, en el momento de su máxima gloria, la arquitecta de la justicia tomaría la palabra. No para gritar ni para llorar, sino para presentar los hechos, fríos, irrefutables y públicos. La noche de la fiesta llegó. Desde la ventana de mi estudio, observaba los coches de lujo llenando el camino de entrada, la música pulsando a través de los muros centenarios. No sentía nervios, solo una calma absoluta, la misma que siento cuando encuentro la pieza final de un rompecabezas histórico. Me vestí con sencillez, pero con una elegancia que sabía que los descolocaría. Un vestido de seda oscuro, un collar de perlas de mi bisabuela, la verdadera dueña del legado, y el pelo recogido. No era la guardiana de los trastos viejos, era la ejecutora de un testamento, con la carpeta que contenía su ruina en mi bolso, y una copia de la presentación en una memoria USB en mi bolsillo. Sonreía mi reflejo en el espejo antiguo del pasillo. Querían un espectáculo para inaugurar su nueva vida. Yo les iba a dar una función de clausura que jamás olvidarían. Descendí la gran escalinata justo cuando Isabel, con una copa de champán en la mano, se subía a un pequeño estrado. La música se atenuó. Su voz, amplificada por un micrófono, llenó el salón principal, vibrando con una autocomplacencia que resultaba casi palpable. «Gracias a todos por venir a celebrar el comienzo de nuestro nuevo capítulo», arrulló, mirando a Javier con adoración fingida. «Se trata de modernizar la tradición, de tomar el legado familiar y darle un futuro brillante». Ese fue mi momento. Avancé con paso firme a través de la multitud que se abría a mi paso. Mi abogado, el señor Morales, un paso por detrás de mí, como una sombra de autoridad inminente. La gente me miraba, primero con curiosidad, luego con un asombro silencioso. Mi familia, en primera fila, se congeló.
Subí al estrado sin que nadie me lo impidiera y tomé el segundo micrófono de su pedestal. Isabel me miró, con la sonrisa helada en el rostro, a punto de decir alguna impertinencia. Pero yo fui más rápida. Isabel, hablas de tradición, dije, y mi voz, tranquila pero firme, cortó el aire festivo como un cristal. Permíteme que te lea la tradición de verdad. Detrás de nosotros, una enorme pantalla que habían instalado para mostrar fotos de su vida de ensueño, parpadeó y cobró vida. Pero no mostró una foto de ellos en una playa exótica. Mostró una imagen nítida y ampliada de un documento centenario, de la caligrafía elegante de mi tatarabuelo. Un murmullo recorrió la sala. Con una calma devastadora, empecé a leer la cláusula clave, la que hablaba del pacto de sangre y tinta, y de la dedicación a la preservación del legado familiar como única condición para la herencia. Cuando terminé, el silencio era absoluto. El rostro de mi padre había perdido todo su color, pasando de un rojo arrogante a un gris ceniciento. Mi madre se tapaba la boca con una mano temblorosa. Isabel tartamudeó. ¿Qué es esta broma, Clara? ¿Qué has hecho? No le respondí a ella. Dejé que el señor Morales diera un paso al frente. Con la voz precisa de un cirujano, explicó las implicaciones legales. Este documento, cuya autenticidad ha sido verificada, establece un fideicomiso irrompible. La transferencia de propiedad realizada por sus padres a la señorita Isabel es, por tanto, nula de pleno derecho y potencialmente constituye un acto de fraude. La mansión Montenegro, junto con todo su contenido, pertenece por derecho de herencia directa a mi clienta, la señorita Clara Montenegro. Mientras hablaba, uno de sus ayudantes entregaba carpetas a mis padres, a Isabel y a un estupefacto Javier. Es una orden de cese y desista, y un aviso de desalojo. Tienen 30 días para abandonar la propiedad. La incredulidad de Isabel se transformó en una furia histérica. «¡Mientes!», gritó, señalándome. «¡Estás celosa! ¡Siempre has estado celosa de mí!». Su voz se quebró, pero sus acusaciones se perdieron en el aire. La evidencia proyectada a sus espaldas era demasiado poderosa, demasiado real. Mi padre intentó intervenir, farfullando algo sobre papeles viejos sin valor, pero el señor Morales lo silenció con una sola mirada gélida y la mención de las graves consecuencias penales. Fue entonces cuando vi el verdadero juicio comenzar. Los socios de Javier lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Los amigos de Isabel sacaban sus móviles, no para apoyarla, sino para grabar el escándalo del año. El Tribunal de la Opinión Pública, ese que ellos tanto valoraban, acababa de dictar su sentencia en tiempo real. Con todas las miradas puestas en mí, di el golpe de gracia. Me acerqué a mi hermana, cuya máscara de perfección se había hecho añicos, revelando el rostro asustado y mezquino que siempre había ocultado. «Me llamaste la guardiana de los trastos viejos», le dije al micrófono, asegurándome de que cada palabra resonara en cada rincón de mi casa. «Pues resulta que uno de esos trastos vale más que toda tu vida de apariencias. Disfrutad de la fiesta. Es la última que daréis aquí». Dejé el micrófono en su pedestal. Me di la vuelta y me marché entre el mar de rostros atónitos, dueña absoluta no solo de la mansión, sino de mi propio destino. La ruina de mi familia fue tan rápida como completa, un castillo de naipes derrumbado por el soplo de la verdad. El escándalo fue la comidilla de la ciudad durante meses. Javier, cuyo interés en Isabel era tan profundo como el valor de la propiedad que creía haber conseguido, solicitó la anulación del matrimonio en menos de una semana, alegando haber sido engañado. Mis padres, enfrentados a deudas legales y a la vergüenza pública, tuvieron que vender sus otros activos y mudarse a un apartamento que, irónicamente, era mucho más modesto que el que me habían sugerido a mí. Perdieron su estatus, sus amigos, y lo más importante, el poder que creían tener sobre mí. Isabel, abandonada y sin un céntimo, desapareció de las redes sociales, su mundo digital borrado junto con su falso legado. Yo, por mi parte, no vendí la mansión. Cumplí con el verdadero espíritu del testamento de mi tatarabuelo. La transformé en la Fundación Montenegro para la Preservación Histórica, un centro de investigación y museo que ahora es respetado en todo el país. Encontré la paz no en la venganza, sino en la justicia. Reclamé mi hogar, mi dignidad y mi propósito. Mi aburrido trabajo no solo me salvó, sino que me demostró que el verdadero poder no reside en lo que la gente ve en la superficie, sino en el conocimiento, la integridad y el valor incalculable de la verdad. El legado no era la casa, era el carácter para protegerla. Si te ha gustado esta historia de justicia poética y quieres más relatos donde los subestimados reclaman su poder, suscríbete al canal y activa la campana. No querrás perderte la próxima venganza.
La fiesta no terminó. Se desintegró. El champán caro se quedó sin beber mientras los invitados se escabullían, susurrando entre ellos, con los móviles en alto para capturar los rostros descompuestos de mis padres y la histeria impotente de mi hermana. El escándalo no tardó en devorar su mundo de apariencia. Javier, cuyo amor por Isabel era directamente proporcional al valor catastral de la mansión, solicitó la anulación del matrimonio en menos de 2 semanas, emitiendo un comunicado en el que se declaraba víctima de un engaño familiar. La humillación fue total y viral. Los socios le dieron la espalda. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. La élite social que tanto se esforzaron en impresionar les dio la espalda con una crueldad que solo los de su clase saben practicar. La caída financiera fue la consecuencia lógica. Ahogados por las costas legales de una batalla que sabían perdida de antemano y por las deudas contraídas para financiar una vida de lujo que ya no podían sostener, mis padres tuvieron que venderlo todo. Su preciado ático con vistas a la ciudad, el coche de alta gama, las acciones. Terminaron en un piso de alquiler en las afueras, un lugar irónicamente mucho más modesto que el que me habían destinado a mí. Isabel, sin marido, sin dinero y sin la belleza de la juventud, para enmascarar su carácter vacío, desapareció de las redes sociales. Su perfil, antes un escaparate de felicidad impostada, se convirtió en un páramo digital. La hija de oro se había oxidado hasta convertirse en polvo. Mientras ellos recogían los escombros de su vida demolida, yo me dediqué a la reconstrucción. No vendí la mansión. Habría sido traicionar el espíritu del testamento. En su lugar, cumplí el verdadero propósito del legado de mi tatarabuelo. Invertí mis recursos y mi conocimiento en transformar la casa en la Fundación Montenegro para la Preservación Histórica, un centro de investigación y museo abierto al público. El ala oeste, mi antiguo refugio, se convirtió en el corazón de la fundación, atrayendo a académicos de todo el país. Mi aburrido trabajo se convirtió en mi vocación y en mi imperio. El silencio de la mansión ya no era el de la soledad, sino el de la concentración, el estudio y la paz. Ahora, camino por estos pasillos no como una guardiana de trastos viejos, sino como la directora de una institución respetada. He encontrado un éxito que no se mide en me gusta, ni en invitaciones a fiestas, sino en el conocimiento preservado y en la verdad restaurada. Estoy libre del peso de su desprecio, libre para construir una vida basada en la sustancia, no en la superficie. No solo sobreviví a su traición, sino que florecí gracias a ella. Me dieron 60 días para irme, y en su lugar, me dieron la llave para reclamarlo todo. Al final, me llamaron anticuada, sin darse cuenta de que la verdad es lo único que nunca pasa de moda. Si te ha gustado esta historia de justicia poética y quieres más relatos donde los subestimados reclaman su poder, suscríbete al canal y activa la campana. No querrás perderte la próxima venganza.